Hola, ¿qué tal, estimados colegas, estimados maestros? Pues un gusto saludarles. Soy la maestra Mónica Gabriela Arnauda Gómez y bueno, agradecerles primeramente el que ustedes nos den la oportunidad y la confianza de trabajar este cuaderno de trabajo de Pensamiento Matemático 3. Quisiera comentarles que fue un cuaderno de trabajo que me costó muchísimo trabajo porque había que alinear todo lo que es el concepto de cálculo infinitesimal con alumnos que tienen aproximadamente 15 años. Entonces, bueno, la experiencia nos habla que el desarrollo cognitivo de un estudiante de 15 años probablemente no sea el óptimo para trabajar lo que es un cálculo diferencial e integral, que no se trabaja como tal en este programa de pensamiento matemático, sino es una noción del cálculo infinitesimal. Aún así, esa parte, pues me costó mucho trabajo alinearla. Espero que las actividades propuestas sean de su agrado, sean que ustedes compartan esa visión que yo tengo de que no podían ser unas actividades tan profundas justamente por la edad y el desarrollo cognitivo. Son estudiantes de tercer semestre. Entonces, bueno, en cierta manera, pues sí costó bastante trabajo esta parte. Y bueno, antes de que empecemos a ver cómo se configuró este libro de pensamiento matemático o este cuaderno de trabajo, quisiera que viéramos nosotros esta parte de cómo está configurada, perdón por esta presentación, es de una ponencia que di, pero miren, esta es la que yo quisiera que ustedes vieran cómo está estructurada una progresión. Esta es una progresión de pensamiento matemático 1, la progresión 7, que dice, analiza datos categóricos y cuantitativos de alguna problemática o situación de interés para el estudiantado a través de algunas de sus representaciones gráficas más sencillas, como las gráficas de barras, variables cuantitativas o gráficos de puntos e histograma. Variables cuantitativas. Y bueno, ¿qué vamos a ver aquí? La parte verde, que es la primera palabrita, se refiere al desarrollo de habilidades. Cada progresión nos va a decir qué habilidad vamos a desarrollar y tiene mucho que ver con el nivel taxonómico. La parte de rosa, datos categóricos y cuantitativos, nos va a indicar la integración de temas, es decir, cuáles son los temas que vamos a trabajar en esa progresión. La parte de amarillo de alguna problemática o situación de interés para el estudiantado, lo que nos habla es la relación con la experiencia del estudiante. Esta progresión lo que nos pide es cómo vamos a relacionar con el contexto de los estudiantes, con sus intereses, etcétera. Y la parte azulita, a través de algunas representaciones, lo que nos habla es del uso de técnicas y herramientas didácticas, es decir, qué vamos a usar nosotros como estrategias, como técnicas, como herramientas, como metodologías para lograr el objetivo. Entonces, bueno, ya que tenemos este panorama de cómo se estructura esta progresión, veamos entonces cómo está estructurado este cuaderno de trabajo. En la progresión 1 nos habla, genera intuición sobre conceptos de variación, promedio, velocidad instantánea, procesos infinitos, etcétera. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es que el chico vaya intuyendo qué significan estos procesos. En el inicio vamos a hablar de una montaña rusa. Y bueno, quiero comentarles que todo el cuaderno de trabajo está estructurado con los momentos de la secuencia didáctica, que son inicio, desarrollo y cierre, y cada momento tiene una evaluación con su instrumento. Entonces, bueno, aquí tenemos, y en el desarrollo, si ustedes ven, entonces empezamos a trabajar distancias, contratiempo, contradistancia, y lo que queremos es que los estudiantes vayan entendiendo cuál es el significado de la variación promedio. La mayoría de las actividades se hacen con trabajo colaborativo. Aquí, por ejemplo, es otro con temperatura para que encuentren también la variación, el crecimiento de una planta. Y bueno, damos algunas definiciones con ejemplos de lo que es velocidad instantánea, crecimiento instantáneo, temperatura instantánea y vienen ejercicios. Y en el cierre les vamos a poner que trabajen una variación promedio de un cilindro
de acuerdo a su volumen. Ahora, cada progresión tiene reactivos tipo Exani 2 para que los vayamos preparando para su examen de universidad, porque una de las dudas o comentarios que se tenía es que este tipo de modelo educativo no estaba preparando al estudiante para su ingreso a la universidad. Por eso es que, bueno, atendiendo pues esa inquietud de todos los docentes, es que empezamos a incorporar reactivos exanidos. En la progresión 2, que se llama Y por culpa de estos dos es este curso, lo que tenemos aquí como inicio es, bueno, todos tienen una retroalimentación y el inicio son grandes peleas de la ciencia. Es un video maravilloso de Newton contra Leibniz, de ver quién realmente se proclamó con como el padre del cálculo. Entonces, bueno, aquí ya los chicos empiezan a tener un poquito de historia del cálculo y en el desarrollo, entonces empezamos a hablar para qué sirven las derivadas. Y empezamos a poner algunos ejemplos de cambios a través del tiempo. Aquí les vamos a pedir que hagan un mapa conceptual de todo lo que hemos platicado. Viene su evaluación y en el cierre hay un video donde nos habla de la derivada de una función como punto pendiente de la recta tangente. Entonces, para que se den una idea, porque finalmente es lo que nos pide la progresión, que tengan una idea. En la progresión 3 hablamos acerca de la Antártida. ¿Qué nos pide la progresión? Que revise situaciones y fenómenos donde el cambio es parte central del estudio. Entonces, bueno, platicamos de la Antártida porque en la Antártida, pues lo que lo caracteriza más, pues es su clima. Así es que aquí ustedes pueden ver en el desarrollo, hablamos de la Antártida, hay un video acerca de esto y hacemos referencia a un glaciar justamente donde ese glaciar pues va a tener unos cambios a través del tiempo acerca de los volúmenes, tenemos funciones y también habla del deshielo a través de los años. Volvemos aquí, está una función de deshielo, le pedimos que haga operaciones y en el cierre también hablamos de un crecimiento poblacional justamente en el Polo Norte, bajo ciertas condiciones. De esa manera se va a dar una idea clara de cómo se van a calcular los cambios a través del tiempo. En la progresión 4 hablamos de Youkutsk. ¿Qué dice la progresión? Que analiza una gráfica de funciones buscando simetrías, continuidad, crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, concavidades. No se tiene que enseñar a calcular todo eso. Se tiene nada más que dar una noción de todos esos conceptos. Viene la retroalimentación. En el inicio hablamos de Yakulsk, que es la capital de la República de Sajá, en Siberia Oriental, en Rusia. Y bueno, habla de cuántos habitantes tiene, cómo viven, habla acerca de un niño, está bastante interesante. Aquí le ponemos algunas preguntas, se evalúa y después le damos una función que modela la temperatura a lo largo de un año. Y lo que deben de calcular es, primero, que grafiquen la función para los 12 meses, que encuentren el punto mínimo con base en esa gráfica. Ya se me ¿ok? Con base en esa gráfica y bueno, que empiecen ellos a interpretar qué significan esos cambios. Después de eso, viene su evaluación, viene un desafío donde ellos ya de manera un poquito empírica, con base en la gráfica, van a determinar cuáles son continuas, cuáles son discontinuas, dónde hay mínimos, dónde hay máximos. Y después de eso vamos a pedirles que ingresen a GeoGebra para que grafiquen algunas funciones y determinen si tiene máximos o mínimos. Vienen sus reactivos de preparándote para la universidad. Y en la progresión número 3, perdón, en la progresión número 5 hablamos de los fractales. Aquí tienen que conceptualizar el límite de una función. Entonces, bueno, recuerden que un límite pues es una función infinita. Bueno, más bien valores que se van acercando a números muy, muy cercanos de manera infinita. Por eso es que decidimos hablar de los fractales. Aquí está su retroalimentación. Y en el inicio les pedimos que empiecen a calcular un fractal con papel. Entonces viene la evaluación. En el desarrollo hablamos de funciones y empezamos a darle valores muy, muy cercanos que finalmente pues es cómo se construye un límite. Vienen aquí más ejercicios.
aquí vienen ejercicios para que calculen los límites ya formalmente. Y en el cierre, aquí está un video de los fractales y les pedimos que de manera individual construyan un fractal. Aquí vienen las instrucciones de cómo hacerlo. Es algo que les llama muchísimo la atención a los chicos. Y bueno, está su instrumento y está los reactivos de tipo hexánidos. En la actividad de la progresión número 6 hablamos del aeromodelismo. Entonces resulta que aquí nuestra progresión nos pide identificar y contextualizar la continuidad de funciones usando el concepto de límite. Aquí está la retroalimentación. En el inicio hablamos de qué es el aeromodelismo. Pues aquí hay un grupo de personas que se dedican a hacer aviones para aeromodelismo. Aquí, bueno, vamos a tener funciones. Y en el desarrollo, aquí en el desarrollo les pedimos que calculen, o más bien verifiquen si la función es continua a través del tiempo. En el cierre, bueno, lo mismo, hay que consolidar esos conocimientos. Y en la progresión número 7, hablamos de volando con derivadas, combustible en tiempo real. Seguimos con lo que es el aeromodelismo. Aquí nos piden que interpreten, a partir de integrar diferentes perspectivas y métodos, el concepto central de derivada de una función constante, lineal y algunas polinomiales. Entonces, hay un video acerca de un grupo aquí en Toluca de personas que se dedican al aeromodelismo y de hecho, ellos están, estos integrantes del club, los vuelan en los campos de Mexicalcingo todos los domingos. Y bueno, es una invitación también para que vayan y platiquen con ellos. En esto estamos aquí poniendo los teoremas básicos de derivadas y empezamos a pedirles a los jóvenes que deriven polinomios sencillos. Estos ya son un poquito más complicados en el sentido de que son con fracciones. En el cierre pedimos que ellos simulen con esta función un vuelo donde se les dice que en 2 horas ellos deben de calcular la cantidad de combustible que cambió. Y bueno, se introduce de manera un poquito más intuitiva, pero también formal, que es la derivada que como tasa de cambio, en este caso del combustible. Vienen los ejercicios de Exani 2 y en la progresión número 8, mi pecera de agua. Aquí la progresión nos pide que encuentren algunas reglas de derivación de manera que ellos los encuentren, como la suma, el producto, el cociente y regla de la cadena. La verdad es que los encuentren ellos de manera heurística, pues es un poquito complicado incluso por el tiempo que nosotros debemos de trabajar cada progresión. Y bueno, aquí lo que hicimos fue trabajar como a través de ejemplos. Aquí consideramos que hay una pecera de cristal que se llena de agua con 2 mangueras, una a una velocidad constante V1 y otra a una velocidad constante V2. Y aquí entonces lo que les pedimos que representa en términos de derivada la velocidad 1, la velocidad 2 y que representa la suma de las dos velocidades, para que vayan teniendo ellos de manera empírica el desarrollo de la suma de derivadas. Vienen aquí los teoremas y ya después empezamos a pedirles que calculen algunas derivadas. Viene regla de la cadena, pero aquí lo que pusimos es que la regla de la cadena no se va a ver en esta progresión, sino se va a ver en progresiones posteriores. ¿Ok? Entonces viene aquí un cierre que es un problema muy similar. Y nos vamos a la progresión número 9, que son derivadas en streaming. Descubre el algoritmo de tu entretenimiento. Aquí van a seleccionar una problemática en la que el cambio sea un factor fundamental como una razón de cambio instantánea. Entonces, bueno, viene la retroalimentación y aquí tenemos el inicio con un video que dice, ¿te has preguntado alguna vez cómo es que las plataformas streaming como Netflix o Spotify saben qué película o canción sugerirte? ¿Sabes qué es el streaming? Y bueno, aquí pues es muy notorio que cuando empezamos a buscar cierta información nos sigue apareciendo. Justamente es lo que vamos a trabajar en esta progresión.
que ellos se empapen de esta situación, pero que nosotros lo hagamos con datos reales. En este caso les decimos que hay una función que se ajusta a las visualizaciones diarias, que es esta, y lo que nos piden es encontrar la tasa de cambio en un momento T0, calculan la derivada, luego lo evalúan en un momento de 30 días y calculan ese cambio a través del tiempo y les pedimos que le den un significado a eso que acaban ellos de practicar. En el desarrollo viene su evaluación y en el cierre dice las plataformas de streaming y la inteligencia artificial están trabajando de manera conjunta en beneficio de los usuarios. ¿Cómo es esta relación? Pues este video lo habla acerca de esa relación y les pedimos un problema, que tienen un conjunto de calificaciones y los usuarios que le dan a una película a lo largo del tiempo y lo que queremos es encontrar la tasa de cambio de esas calificaciones en un determinado tiempo. En esta progresión no hay reactivos similares para Exani2. La actividad número 10 son máximos y mínimos. Aquí nos pide que el estudiante explique y socialice el papel de la derivada para analizar funciones donde crece, decrece, donde hay mínimos, donde hay concavidades. Viene la retroalimentación, viene el inicio que hay que graficar con GeoGebra y en el desarrollo pues está un poquito teórico, regla de la primera derivada, viene un video, máximos y mínimos, cómo se calculan, esta sí es más teórica, esta progresión, y lo que pedimos aquí es que a nivel de funciones, ellos generen los puntos críticos, calculen los intervalos donde es, que calculen el signo para que puedan determinar dónde hay máximos y mínimos. Muy, muy sencillo, muy no tan profundo. Luego viene la número 11, que es la montaña rusa, eutanasia. Tenemos aquí un video muy interesante. No, antes del video es hablar la seguridad de las montañas rusas, porque no nos pasa nada si nos subimos, cómo influye la matemática, cómo influye la física. Y después de eso, hay un video que es el que les comentaba, donde Urbonas, que es un físico, crea una montaña rusa que le llama Eutanasia Coaster, donde él describe que si uno se sube a esa montaña rusa, seguramente nos morimos. Y ahí viene por qué. Y luego viene otra vez las gráficas, encontrar puntos críticos, viene un desafío para que ellos vean con una montaña rusa qué es lo que está sucediendo. En el cierre nos piden que se organicen y hagan un debate en equipos con algunas preguntas acerca de la montaña rusa, cuál sería su seguridad, qué pasaría con todo lo que tienen ya trabajado en el inicio y en el desarrollo. En la progresión 12 dice Ursus melanoleucus en crisis, ayudando a la supervivencia del oso panda. Ese es el nombre del oso panda. Dice, examina la gráfica de funciones logarítmicas para que puedan describir su significado. Así es que en el inicio hablamos de los osos panda, de su conservación, de cuál es la amenaza que tienen. Y bueno, tratamos de trabajar mucho con animales porque son generaciones donde los estudiantes traen mucho la parte ecológica, mucho de la protección a los animales. Y bueno, aquí hay un jueguito que en 15 segundos deben encontrar dónde esté el oso panda. No se preocupen porque en el solucionario ustedes van a saber dónde, para que no ustedes ocupen un tiempo que normalmente los docentes no tenemos extra. En el desarrollo hablamos del número de Euler, cuál es su definición y empezamos con los desafíos. En la función exponencial, qué significa cada uno de esto de la función exponencial, y les empezamos a dar un ejemplo de cómo se trabaja, cómo es su gráfica, y en el cierre también hablamos de la función logarítmica. E incorporamos algo que es muy común, que es lo de la escala de Richter, que es la que se trabaja con funciones logarítmicas. Preparándote para la universidad, estamos trabajando con funciones logarítmicas y exponenciales. Y en la actividad 13 hablamos del espectro electromagnético. Viene aquí su retroalimentación.
En el inicio les explicamos un poquito por medio de este video qué es el espectro electromagnético y les pedimos que hagan un mapa mental. En el desarrollo vamos a ingresar a esta liga para reforzar sus conocimientos por medio de un juego y después de eso van a graficar estas funciones que son trigonométricas para poder empaparlos un poquito de cómo son las funciones que vemos aquí. Aquí viene el ejemplo de cómo es una función de radio, cómo es una de microondas, un infrarrojo, un visible, UV, rayos X y rayos gamma. Y después de esto van a hacer una conexión y una comparación entre estas. Posteriormente en el cierre tenemos gráficas diferentes y lo que queremos es que ellos determinen cuál de esas corresponde a estos. Viene aquí funciones con las gráficas y la actividad número 14 no tiene nombre porque es la última y aquí vamos a hacer un proyecto de un modelado de una situación real. Es decir, que es un proyecto final donde van a aplicar todos los conocimientos adquiridos en la sincronización de un semáforo de una vía vehicular con muchísimo flujo. Les van a dar los datos y aquí van a tener que considerar cómo tienen que empatar todos esos procesos de cambio a través del tiempo para la densidad de tráfico. Se les va guiando uno por uno, calculan sus puntos críticos y al final se les pide que hagan una exposición a nivel grupal para que ellos lo tengan pues consolidado y de nosotros nos podamos dar cuenta también de esa cómo ellos han logrado tener esa perspectiva general de lo que es la derivada, de lo que son las funciones, los polinómicas, exponenciales, logarítmicas y todo eso a través del tiempo junto con el cálculo infinitesimal. Pues este video va a estar también en un aula de Classroom, donde va a estar el solucionario y donde puede ser que nosotros también podamos tener alguna comunicación si es que ustedes tienen alguna duda. Pues les agradezco mucho su atención y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.